Yo creo que iniciamos, Claudio, por favor. Ya tengo yo Perfecto, 6, 7. Por favor, si nos das la introducción para iniciar con el tema. gracias. Bueno, un gusto saludarles. Bueno, para los que no me conocen, Claudio Castro de Costa Rica. Y pues les cuento siempre de manera abreviada, pues cuál ha sido mi experiencia. Yo tengo 2 hectáreas de pimienta y en este caso también vainilla. Entonces, ahí a finales del año anterior pude comunicarme con Pedro y ofrecerle, pues que, ¿por qué no venía a Costa Rica? Lo cual aceptó y así fue como el 11 de diciembre estuvimos en la Universidad Nacional directamente. Entonces, posteriormente a eso, tuvimos la oportunidad de estar en Sarapiquí. Se han dado diferentes talleres porque el mundo de Utopía es bastante diverso. Aplica para ganadería, aplica para agricultura, aplica para una serie de factores que nos benefician. Y posteriormente estuvimos recientemente en lo que es la parte ahí de cerca de la Fortuna de San Carlos, en Santa Clara. Entonces, bienvenidos todos, ¿verdad? Definitivamente apreciamos que nos acompañen, donde hoy, pues, Pedro como tal, Pedro Isabeles, creador del modelo Utopía, va a estar hablando de este interesante tema de lo que es el, la producción de alimentos sin venenos. Les puedo contar brevemente sobre mi experiencia. He llevado cursos, inclusive el primer diplomado en agricultura orgánica en Costa Rica con Jairo Restrepo, con el cual llevé 3 por lo menos, con Nacho Simón, también de México, bueno, el otro caso es colombiano, y con JJK mismo de Costa Rica. Entonces, interesante, pues ahí le he estado como 5 años en el proceso y ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos, como decimos comúnmente por acá, pulseándola. Cuando vi dentro de Agrocultura Caribe a Pedro Isabeles y a David explicando sobre el modelo Utopía y la aplicación en ganadería, la aplicación en agricultura y demás, me pareció un método sumamente sencillo y completo a su vez, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando conversamos, vino y tuve la oportunidad así de conocerlo y también de llevar el taller, en este caso, primero fue de agricultura orgánica, las bases como tal. Les puedo decir que a pesar de, o pese sí, a que hace muy poco tiempo estoy aplicando el modelo, definitivamente es muy beneficioso. O sea, todos los insumos que yo tenía tradicionalmente como agricultura orgánica, los libros que tengo y demás, todos los estoy como quien dice, para no botarlos, aplicándolos en las plantas, pero ya me estoy deshaciendo de los últimos componentes de esa serie de insumos como cenizas y demás, porque me parece que no es necesario, estoy convencido de lo mismo. Y gracias a inclusive el modelo Utopía, lo poco que tengo de aplicarlo, ya vimos cómo nos produjo por primera vez la vainilla, ¿verdad? Unas matas se integraron ahí al sistema de producción y esperamos que el año que viene, por supuesto, más. Las plantas de pimienta, pues empezamos a ver cómo ya el racimito viene más relleno, ¿verdad? Está echando más cantidad, todavía no ha llegado el proceso de producción de ese cultivo, pero definitivamente se ven los resultados. Así que por experiencia puedo decirle, bueno, por ejemplo, el suprasuelo que se mencionó anteriormente y cualquier cosa con mucho gusto acá en Costa Rica tenemos, se aplica, por ejemplo, en cítricos y a los 10 minutos y todo se ve donde se está descascarando todos esos líquens, toda esa situación que seca el palo, que lo ahogan, ¿verdad? Y posteriormente, en poco tiempo después, empieza a ver cómo retoña en gran cantidad hojas nuevas, ¿verdad? Y empieza a rejuvenecer el árbol y a producir. Así que es un método que me llama la atención porque en los métodos anteriores de agricultura, el asunto es que uno está, ¿qué le aplico? ¿Cuál es el problema que tengo? Y entonces, ¿qué hago? Hago un caldo sulfocálcico enriquecido al 1% con potasio. ¿Qué hago, verdad? Caldo bordelés. Y resulta ser que uno tiene como muchas herramientas, pero es a veces difícil complementarlas y a veces también difícil saber si lo que estoy echando se complementa o más bien es antagónico con otro producto que yo estoy utilizando, sea para control biológico, sea para cuestiones que tienen que ver con fortalecimiento foliar o radicular y demás. Entonces, en el caso del método Utopía, le puedo asegurar que cualquier persona que empiece, aunque no sepa nada de agricultura y empieza con este método, a los 2 meses prácticamente ya es experto, ya se sabe las diferentes recetas. Son sumamente sencillas, lo cual no resta importancia a todo el estudio que está detrás, ¿verdad? Todo el estudio científico que permitió a Pedro, ¿verdad? A su equipo de trabajo, llegar a esa eficacia, a esa eficiencia en muy corto plazo.
Yo lo resumo así, y es la fórmula mágica. ¿Quién en cualquier negocio no quiere disminuir procesos, disminuir costos y al mismo tiempo aumentar producción? Ese es para mí el resumen de lo que es el modelo Utopía. Bienvenidos todos, que ya sea que nos estén visitando de Costa Rica, había algunos de Chile, creo que hay de Venezuela. Así que bienvenidos a este webinar, ¿verdad? Donde Pedro quedará con ustedes y les explicará un tema para mí también muy bonito porque no lo he visto directamente de Pedro, así que estoy deseando igual que ustedes escucharlo, lo que es la producción de alimentos sin venenos gracias al modelo de Utopía Consulting Group. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya hay 28 participantes, esperemos que se unan más. Y sin más preámbulo, como decimos, quedamos entonces con el maestro Pedro Isabeles Flores. Bueno, buenas tardes a todos. Miren, vamos a iniciar esto que les vamos a mostrar. Si bien hay varios videos de nuestro sistema tanto en YouTube como en Facebook, como en Instagram, está así como todo revuelto, ¿no? Y siempre cuando ven la publicación de algún taller y les decimos, no, es que tienes que tomar el taller básico si quieres estudiar plagas y enfermedades. ¿Y cuándo viene el taller de nutrición cuántica, ¿no? Y ciclos biogeoquímicos? Entonces, en esta presentación les explicaremos al final, bueno, el desarrollo de en qué está basado nuestro sistema y cómo se ha desarrollado y obviamente los talleres que tenemos, los servicios que tenemos a los que pueden tener acceso todo el mundo. Miren, este es un mapa que no está actualizado, ¿sí? Hemos estado y tenido excelentes resultados en 3 continentes. A este mapa le falta Venezuela, que ya se integró, le falta Chile, le falta Costa Rica, si se fijan, o sea, la familia Utopía sigue creciendo y nuestra misión de llevar la agricultura orgánica de última generación hasta el agricultor que necesite estos conocimientos y esta tecnología, nuestra propuesta sigue en pie y seguimos avanzando hacia allá. Ahora, nuestro sistema tiene como objetivo el beneficio de los agricultores y ganaderos. Y aquí quiero hacer mucho hincapié en esto porque todos hemos comprado agroquímicos, todos conocemos el sistema de revolución verde. Y si se fijan, toda la investigación que hacen las empresas de agroquímicos, no los culpamos, o sea, es para vender más insumos. Es decir, si yo tengo un producto que estoy vendiendo, que tengo en el mercado, obviamente todo lo que yo investigue va a ser para que mi producto se venda más. O sea, es un negocio, obviamente, esto es capitalismo. Las empresas de agroquímicos siempre van a estar haciendo y publicando investigaciones y financiando centros de investigación, financiando universidades, financiando inclusive departamentos del gobierno para que sus insumos sigan al alcance del público y siga creciendo su mercado y sigan vendiendo más. Es un negocio, obviamente. Es un negocio y ellos se preocupan porque su negocio crezca más. Pero ese negocio donde el fabricante y distribuidor de ese producto tiene su ganancia inmediatamente, no es justo o no está a la par con que el agricultor y el ganadero tengan su ganancia en un porcentaje muy parecido al de ellos. ¿Por qué? Porque el agricultor y el ganadero compra esos insumos para su actividad esperando que esa actividad prospere y que esa actividad les dé utilidades. Y muchas veces lo hemos visto y lo hemos vivido que muchas veces no es así. Por más que invertamos, sobre todo después de que hemos degradado los suelos, por mucho que gastemos en insumos y por mucho que trabajemos, no vemos los resultados que esperamos. Y esto nos lleva a que, ¿por qué nosotros nos hemos centrado en el productor y el ganadero? Porque el productor y el ganadero es quien asume todos los riesgos de la producción. Y cuando un comercio vende un fertilizante, él ya tiene inmediatamente su utilidad. O un foliar o un pesticida, ya están ganando, ya tienen su ganancia en el bolsillo. En cambio, el agricultor y el ganadero tiene que llevar ese insumo a su finca, a su producción, y luego tiene que aplicarlo, y luego tiene que esperar el efecto prometido para que su cultivo esté sano, para que su ganado esté sano,
y para que al final del ciclo productivo tenga un beneficio si es que consiguió tener una buena producción. O sea, el agricultor y el ganadero es quien asume todos los riesgos y muchas veces es quien tiene menos utilidades. El agricultor y el ganadero es que realiza todas las actividades culturales de agricultura y ganadería y no le garantiza que tendrá una utilidad al final del ciclo del desarrollo del ganado. El agricultor y el ganadero es quien combate plagas y enfermedades de cultivos y de ganado. Ellos son, los agricultores y los ganaderos, quienes contratan créditos para sacar adelante su producción, muchas veces hipotecando sus bienes, sus parcelas, su maquinaria, para que les sea otorgado un crédito para producir esos alimentos que nos llevamos todos los días a la mesa. El agricultor y el ganadero es que compra los insumos con ese crédito que se le otorgó para desarrollar su actividad y es el que tiene que pagar los créditos al final del ciclo o si no, pues se pueden quedar con sus propiedades. Y el agricultor entrega los frutos y los entrega a los intermediarios y luego a la cadena de comercialización, que es quien solo con recibirlo y entregarlo, cosa de unos días, ya tiene su utilidad. Y en cambio el agricultor tuvo que esperar 6 meses, trabajar, hacer tomar estos riesgos para ver su utilidad, o un año en el caso de la ganadería. Entonces, los tiempos son muy largos para ver una utilidad para el agricultor y el ganadero, no son inmediatos como en el resto de la cadena de producción de alimentos. De ahí que si no hay nadie, o si hemos visto que no hay nadie que se preocupe por el agricultor y el ganadero, Utopía Consulting Group Internacional ha basado sus investigaciones, sus sistemas productivos y sus protocolos de manejo en el beneficio del agricultor. A nosotros lo que más nos interesa es que le quede más plata en el bolsillo al agricultor y al ganadero con el mínimo de inversión, que gaste el mínimo posible y que tenga el máximo de utilidad. Y no solo que gaste el mínimo posible, que lo haga de la manera más fácil y más sencilla, sin grandes inversiones. Eso es lo que hemos conseguido a la fecha en 9 países diferentes y en 3 continentes diferentes. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Aumentar la productividad sin degradar nuestros suelos, porque la degradación del suelo es la que ha degradado la utilidad del bolsillo del agricultor y el ganadero. El suelo se degrada, deja de ser productivo, tienen que gastar más para sacar los mismos resultados. Entonces, hemos descubierto cómo aumentar la productividad sin aumentar los costos de producción para agricultores y ganaderos. Mejor aún, estamos aumentando la productividad bajando los costos de producción y además estamos aumentando la fertilidad de nuestros suelos y nuestras fincas con cada proceso productivo. Al final lo que importa es cuánta plata le queda en el bolsillo al productor sin dañar nuestra madre tierra. Miren, un ejemplo aquí, si está William Roa viéndonos, literalmente nosotros, le vamos a dar dos, tomamos de amigos, ¿sí? Plantaciones y unidades ganaderas quebradas, literalmente, que producciones que iban a la quiebra, con créditos bancarios, ¿sí? Con adeudos, que ya de no haber cambiado su modelo de producción, podrían haber terminado en remates bancarios. Tomamos esas unidades de nuestros amigos, les apoyamos, les guiamos, les acompañamos, les damos la hoja de ruta a seguir para de una finca que estaba en la quiebra, literalmente sacarla de la quiebra y pasarla de números rojos a números azules. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Antes, esos árboles que ven de mango, que producían un mango por panícula, ahora tenemos 3 y 4 mangos por panícula. Esa plantación que antes producía 30% de calidad de primera de exportación y 70% de mango dañado, ahora los números se han volteado. Ahora estamos esperando 70% de mango de primera de exportación y solo 30% de fruta dañada. Esto es posible gracias a que en Utopía Consulting Group tenemos tanto los controladores de plagas y enfermedades, la nutrición que necesita cualquier cultivo y los protocolos de manejo que debe de seguir paso a paso el productor para sacar sus fincas y sus plantaciones de la quiebra y llevarla a la más alta productividad. O sea, existe la hoja de ruta donde se marca paso a paso qué debe de seguir. Y cuando el agricultor o ganadero sigue las instrucciones de nuestra consultoría, pasa lo que pasó en esta finca de ahí de Santa Fe de Antioquia. Bueno,
Estuvimos en Santa Fe de Antioquia, la finca está más hacia el fondo. Y ahora es otra finca, totalmente diferente a la que tomamos cuando iniciamos nuestra asesoría y nuestro acompañamiento. Miren, esos mangos que otros años estaban dañados, ¿sí? Vean, 2, 4, 5 en una sola panícula, cuando antes solo tenían un solo mango o dos por panícula. Obviamente esa producción se ha incrementado y esperamos no solo más cosecha, sino una calidad muy superior a lo que se estaba cosechando antes. Y por lo que ve a ranchos ganaderos, no, como dice el título, no más vacas triple propósito, ¿sí? Porque sucede que las vacas normalmente dicen, no, yo tengo una plantación triple propósito, porque el ganadero dice, no, pues por la vaca da leche y da carne, ¿no? Y cuando nosotros llegamos y hacemos el diagnóstico, cuando Mamá, llegamos y hacemos el diagnóstico, nos damos cuenta que no nada más la vaca da leche y da carne, también da lástima. Por eso es que son unidades de triple propósito. Decía el maestro Eugenio Gras, ves la finca, diagnosticas su ganado y te das cuenta que no son ganaderos, que son perdederos, porque su actividad no les está dando utilidades, no están ganando, están perdiendo. Bueno, la finca que David en 3 meses, bueno, es lo que se me olvidó comentarles. Esta finca, llevarla de la quiebra a la alta productividad, a la fecha no tiene 2 meses. Al mes y medio ya prácticamente habíamos visto que era una finca totalmente diferente y en 2 meses que llevamos es otra finca totalmente diferente. El rancho que rescató David, otro rancho en quiebra, ¿sí? Que ya prácticamente hasta el dueño se enojó con David porque lo hizo vender vacas, vacas que nada más le estaban dando gasto y que no le estaban dando nada de productividad. Creo que el productor dejó de hablarle por 3 días, pues ese rancho que estaba quebrado, gracias a la asesoría de David Millán Melgar, en 3 meses lo pasó de un rancho quebrado a un rancho altamente productivo. ¿Cómo? Pues simple y sencillamente mejorando el pasto, porque muchos ganaderos creen que por tener pasto ya van a ser rentables. No, normalmente ese pasto es puro tallo de mala calidad, que solo ocupa espacio en el rumen y no deja al ganado que gane peso ni produzca leche. Todos los tallos que tienen en sus pastos, en lugar de ayudar a su ganado, lo están dañando y lo están perjudicando, porque al ocupar espacio en el rumen no permite que haya alimento de buena calidad que esté absorbiendo el ganado y esté produciendo carne y esté produciendo leche. lo dijo. En 3 meses, David Millán Melgar, ese rancho quebrado, pues lo convirtió en un rancho rentable. Y ahora ese rancho tiene, Neo. gracias a David Millán, que realizó una consultoría extraordinaria, que hizo que pasara de números rojos a números azules. Y ahora no solo tiene alimento para su ganado, sino que también está vendiendo pacas. O sea, además de tener toda la comida para su ganado, rentó parte de su rancho que tenía exceso de pasto ya y además está vendiendo pacas y todo eso fue gracias a la asesoría de David Millán Milgar. No, no avanza. Ah, bueno, ahí está, miren, ahí está David, para quienes lo conocen, aunque la mayoría ya lo ha conocido. Y hasta una de las claves, miren, que cómo conseguimos que las plantas produzcan más y el ganado cambie de calidad de tallo en lugar de dar más tallo de más hoja. La clave es el sistema radicular. Si se fijan, el cítrico de la izquierda, al quien se le aplicó todo el protocolo de Utopía, vean el tamaño de raíz, ¿sí? El de en medio, el cítrico de medio que tuvo la mitad del protocolo insumos de Utopía, y vean el cítrico de la derecha, la raíz tan pequeñita, 10 veces menor que la de la izquierda. Es cuando no aplican el protocolo de Utopía. Y aquí quiero ser claro porque muchas veces hacemos las recomendaciones y a pesar de que les decimos, hey, no se hagan los valientes, hey, no se pongan creativos. Muchas veces el agricultor y el ganadero hace lo que él cree que es más conveniente. Y bueno, si se alejan del protocolo de manejo y si se alejan de todo el paquete tecnológico que les proponemos, pues terminan teniendo un resultado como el del medio, no un resultado como el de la izquierda, que es la máxima productividad en pastos y en árboles frutales, en granos o en cualquier actividad que estén realizando. Vean, para quienes no lo sabían, nuestros cimientos están basados en la milpa maya, ¿sí?
Ese es el mural rojo de Cacaxtla. Ahora, después de mucha investigación, entendemos mejor el mural, ¿sí? Hace 1200 años, los mayas, sobre el suelo de piedra de la península de Yucatán, donde hoy nosotros estamos replicando su sistema, fueron capaces de producir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mazorcas por cada planta de maíz con su sistema milpa. Es decir, el potencial genético de la planta de maíz no ha sido desarrollado y explotado al máximo, porque cada nudo puede producir una mazorca, pero si se le da a las plantas las condiciones necesarias para hacer esto, y de una vez vamos adelantando lo que veremos, no se consiguen 2, 3, 4, 5 mazorcas o hasta las 9 por planta, aumentando el NPK ni los micros. O sea, eso nunca lo van a conseguir con fertilizante y menos de síntesis, ni con micros, con lo que ofrece el mercado, que solo es el 5% de las plantas. Se consigue con más nutrición de carbón, oxígeno y hidrógeno para las plantas. Por eso en el sistema Milpa, una planta de maíz está a 1 metro de diferencia de otra planta de maíz. Es decir, la nutrición lumínica, carbónica y de hidrógeno es altísima, más que si tienen 10 plantas de maíz en 1 metro. Por eso es que esa planta aislada a 1 metro de otro puede ser altamente productiva. Y como les decía, ahora que vemos el mural, miren, una de las respuestas, si se fijan, al lado de la planta de milpa está lo que parece una rana, efectivamente un animal sobre tierra, pero donde llega el tallo del maíz al suelo, si se fijan, están dibujados muchos animalitos, ¿sí? Que representan la microbiología activa del suelo que debe de tener para llegar a este nivel de productividad. Y también está la nutrición de hidrógeno y oxígeno, que es el H2O. Ahí está. No lo entendíamos al inicio, hasta después de muchas investigaciones. Y también está el oxígeno, que es indispensable para que la respiración sea aeróbica y la planta produzca mucha energía para hacer una eficiente fotosíntesis. Entonces, nosotros no hemos llegado al nivel de los mayas, hemos conseguido 7 mazorcas por planta, nos falta, todavía estamos a 2 mazorcas de poder replicar lo que los mayas hace más de 1000 años consiguieron sin toda la ciencia y toda la tecnología que tenemos ahora. Aún no hemos podido desentrañar todos los misterios y los secretos que tenían los mayas para ser tan productivos, pero es parte de nuestra labor. Seguimos en la investigación. Miren, esa es una biofábrica tipo modelo Utopía. Sí, el tanque de 1000 litros. Esta fue diseñada para el programa Círculo 47 del Ayuntamiento de Mérida, que les otorgó varias biofábricas. El señor Renán Barrera, que ahora está buscando la gobernatura, pues cuando era alcalde de Mérida le regaló biofábricas a las comunidades. El técnico encargado, Eric Ochoa, nosotros lo capacitamos y está llevando estas biofábricas a las comunidades de Mérida. Mañana, de hecho, les daremos nuestro taller de injertos. Pero miren, es todo lo que necesitan para fertilizar 20 hectáreas. Un tanque de 1000 litros, 2 tanques de 200 litros, melaza, ¿sí? Bionardita, hidróxido de potasio, minerales quelatados. Con eso ustedes pueden tener la fertilización para 20 hectáreas de cualquier cultivo sin ningún problema. Y esto ya es Costa Rica, ¿sí? Todavía más eficiente. Nuestro amigo José Luis, miren. Pedro, estás sin audio. Miren, ahí está explicando José Luis que en 7 metros cuadrados tiene su biofábrica, ¿sí? En las cubetas está estación 1 y 3. En los tanques de 200 litros están las estaciones 4, 5 y 6. Lo que está mostrando es el inductor de resistencia a base de ácido salicílico, que es muy sencillo elaborarlo. José Luis está exportando forrajes verdes a Europa. Produce plantas ornamentales.
Entonces, miren, en términos sencillos, en 7.5 metros cuadrados, cualquier persona puede tener su biofábrica modelo Utopía, donde está produciendo insumos. En este caso, José Luis produce insumos orgánicos para aplicar a sus forrajes verdes que está exportando a Europa. Así de reducido es el espacio que necesitan para una biofábrica modelo Utopía. Y la inversión en promedio son $300, lo que les cuesta instalar una biofábrica de esta, incluidos los insumos. Bueno, ¿cómo es que llegamos a esto? Se preguntarán, ¿cómo es que en 7 metros y medio cuadrados podemos producir insumos para fertilizar 20 hectáreas de cultivo? Pues hemos llegado a esto a lo largo de un largo camino, a través de un largo camino. Miren, ¿por qué? Este es el lema de nuestra consultoría. Nosotros decimos que somos el abejorro. ¿Por qué? Porque está comprobado que aerodinámicamente el abejorro no puede volar por su peso, tamaño y su cuerpo. Solo que el abejorro no lo sabe. Es decir, el abejorro desafía todas las leyes de la aerodinámica. El abejorro desafía todas las ciencias, todos los científicos, todos los centros de investigación, todas las grandes universidades del mundo. El abejorro las desafía a todos y él se pone a volar a pesar de que la ciencia dice que él no puede volar. Todos los científicos del mundo no han convencido al abejorro de que se quede en el suelo y no vuele, porque va en contra de la ciencia. Pues los resultados muchas veces llegan antes de la explicación científica. Y nosotros siempre hemos dicho que mientras las cosas funcionen en el campo, no importa que la ciencia no tenga las explicaciones aún. Es decir, que la ciencia no está equivocada, solo que aún no ha descubierto cuál es el mecanismo por el cual el abejorro vuela, desafiando todas las leyes de la aerodinámica. Como no se ha podido explicar por qué los mayas podían producir 9 mazorcas por planta hace más de 1000 años sin nada de ciencia, nada de tecnología y nada de insumos con los que contamos ahora. Lo que importa es el resultado. Las explicaciones déjenselas para los foros de discusión de la agronomía. Allá que hagan teorías y que discutan y que tomen su cafecito. A nosotros lo que nos interesa es que el agricultor y el ganadero tenga el máximo de utilidades con el mínimo de inversión y de infraestructura. De ahí que, miren, esto nos lo dijo la familia Primavesi hace 50 años. Muchas veces no es que no esté la investigación científica, lo que pasa es de que no la queremos escuchar, de que hay investigación que no está todavía en las universidades, a pesar de que hace 50 años ya se hicieron públicas. Muchas tienen 100 años que salieron a la luz y aún no están en los planes de estudio de las escuelas de agronomía. Miren, la familia Primavesi hace 50 años nos dijo que lo que necesitaba una planta para formar sus sustancias orgánicas era una fuente de luz, nutrición lumínica, el sol, que es gratis. ¿Qué más necesita? Necesita agua, ¿sí? Necesita elementos que son carbón, el cual toma del aire, hidrógeno que toma del agua y oxígeno que toma del suelo y del aire atmosférico y del agua. Estos 3 elementos constituyen el 95% de la planta. La familia Primavesi nos los dijo hace 50 años, que carbón, hidrógeno y oxígeno constituyen el 95% de la planta. Y también necesita efectivamente nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, etcétera, pero estos apenas constituyen el 5% de la planta. Y además necesita biocatalizadores con los cuales la planta elabora enzimas. Estos aceleran la formación de sustancias y requieren de activadores como el potasio, magnesio, hierro, zinc, cobre, molibdeno, boro, valadio, cobalto, cloro, níquel, selenio y otros microelementos. Hace 50 años nos lo dijo la familia Primavesi, que lo más importante en una planta era carbón, hidrógeno y oxígeno. Tal vez por eso los mayas consiguieron 9 mazorcas por planta, porque a pesar de no tener nada de síntesis, que lo que hoy tenemos, sí tenían carbón, hidrógeno y oxígeno. Miren, otro paper, ¿no? A los que les gusta la discusión, creo que más que los resultados, este paper salió en 1924. La investigación empezó en 1920. Ahí está, si lo pueden consultar, ahí están todos los datos, ¿sí? En Utopía no inventamos nada, no nos inventamos nada, ahí está el paper. El primer diagnóstico
sobre la composición química elemental de la planta de maíz se realizó en el ciclo primavera-verano 1920. El reporte se presentó en 1924. El análisis muestra que el carbón, hidrógeno y oxígeno es el 95% del peso seco total, mientras que el silicio, nitrógeno, potasio son los nutrientes de mayor concentración en la hoja y en el grano son el nitrógeno, potasio, fósforo y magnesio. Otra vez, hace 100 años, antes, 50 años antes de que nos lo dijera la familia Primavesi, salió el paper con la investigación que dice que el 95% de una planta es carbón, hidrógeno y oxígeno. Y esto lo vino a ratificar la Universidad de Oxford en el 2005. Mostró el análisis elemental de una planta de maíz, chilo, planta verde, como las que nosotros desarrollamos, y nos dijeron y ratificaron que el 45% de una planta es oxígeno, el 44% de una planta es carbón y el 6.3% de una planta de maíz es hidrógeno, lo que ratifica una vez más que el 95% de todos nuestros cultivos es oxígeno, carbón, hidrógeno y son gratis, gratis, señores, gratis. No tienen que gastar ni un peso, ni un centavo, ni un dólar partido por la mitad para tener el 95% del éxito de sus cultivos, porque el oxígeno, carbón, hidrógeno les es gratis. Y efectivamente se ocupa nitrógeno, pero vean su importancia, 1.3% apenas de una planta de maíz verde. Si el silicio es 1.2%, el silicio es tan importante como el nitrógeno y nadie se preocupa por poner las mismas unidades de silicio que las unidades que pone de nitrógeno. Y luego viene el potasio con el 0.9%, calcio 0.25%, fósforo apenas 0.16%. O sea, del nitrógeno, silicio, potasio, todo por lo que tanto nos preocupamos, apenas es el 5% del éxito de nuestros cultivos. Es decir, como dice un dicho que por estar atentos a un árbol nos estamos perdiendo toda la inmensidad del paisaje que está detrás de ese árbol, porque tenemos nuestra mirada puesta solo en el árbol y no observamos las montañas, las colinas, los valles y todo el paisaje hermoso que está detrás de ese árbol. Bueno, entonces, en el caso del maíz, que 45% es oxígeno, 44% es carbón y el 6% es hidrógeno, ¿sí? Y este 45% se obtiene, como lo dijo la familia Primavesi, del CO2 del aire, del H2O del agua y del oxígeno del suelo. Gratis. O sea, tenemos estos elementos gratis. Quien tiene riego, bueno, su único costo será el gasto de luz para bombear o la gasolina para bombear. Pero el 95% del éxito de un cultivo es gratis. Todo esto lo supimos gracias al microscopio electrónico, ¿sí? Este fue el aparato que nos quitó la venda de los ojos en la agricultura convencional y orgánica, porque hay un antes y un después del análisis al microscopio electrónico, que gracias a mi mentor, el doctor Edgar Quero, no me cansaré de repetir que fue el investigador más grande de todos los tiempos que ha tenido la humanidad. No ha habido ni habrá un investigador tan grande de la talla del doctor Quero. Ni todas las transnacionales con todos sus centros de investigación tendrán un investigador todos juntos a la talla del doctor Quero, porque el doctor Quero consiguió arrancarle sus secretos a la naturaleza y los puso al servicio de los agricultores del mundo, porque el doctor Quero hizo investigación para mejorar los sistemas productivos de todo tipo de agricultores. Y una empresa que vende agroquímicos e insumos, obviamente hace investigación, no los culpamos, para que su negocio cada vez gane más y sea más grande. Es un negocio, está bien, pero el doctor Quero hizo investigación para los productores. Y ahí tenemos, miren, 3 muestras de cítrico. El cítrico más productivo que está en la parte baja, un cítrico intermedio que está en la parte superior izquierda y un cítrico que se estaba muriendo, hojas amarillas decoloradas en la parte superior derecha. La ventaja del análisis al microscopio electrónico es que no incinera la muestra. Para quien no lo saben, los análisis convencionales de suelo y tejido incineran la muestra, es decir, incineran el 95% de la información de sus tejidos y de su suelo y les dan la información únicamente de las cenizas, del 5% que quedó. El microscopio electrónico no, tiene la maravillosa facultad
de que la muestra, tal y como está la planta viva, se toma una placa de rayos X y se mete a lectura al microscopio electrónico, y el microscopio electrónico lee todos los elementos de la tabla periódica. Ahí tenemos, miren, ya la información vaciada para compararla, la planta más productiva, la menos productiva y la que se está muriendo. Y esto nos dio como resultado que en tejido sabemos todo lo que tiene una planta y lo que le falta, y también en suelo. Gracias al análisis al microscopio electrónico de suelos, sabemos ahora que todos los nutrientes que necesita cualquier cultivo ya están en el suelo. Ahí están, 1000 toneladas de elementos por cada 10 centímetros en una hectárea tiene todo suelo, por lo general. Si no, ¿cómo creen que la selva y el bosque obtiene todos sus nutrientes sin que nadie le tire fertilizante? Una hectárea de selva y el bosque consume por lo menos 100 veces más unidades de nitrógeno, fósforo, potasio y micros que cualquier cultivo. ¿Y cuándo han visto aviones tirándole fertilizante a la selva y el bosque? La selva y el bosque no necesita que nadie los fertilice porque, mire, este es un suelo de el Valle de Mezquitán, del centro del país de México. En una hectárea, en 40 centímetros, hay 37,000 kilos de potasio. Hay 5,950 kilos de fósforo y 9,310 kilos de nitrógeno. O sea, en 40 centímetros de suelo hay todos los nutrientes que necesita cualquier cultivo. No están disponibles, obviamente. A la derecha está la columna de los minerales disponibles. Pero gracias a la ciencia, esta ciencia de frontera, hemos conseguido hacer disponibles esos nutrientes que están en el suelo, que están bloqueados. Hemos conseguido desbloquearlos y hacerlos asimilables para nuestros cultivos. Es lo que enseñamos en nuestros talleres presenciales. Y miren, mejor aún, este es el contenido en los granos de suelo. Esto que ven aquí es el contenido en el aire atmosférico que está entre los granos de suelo, en 40 centímetros en una hectárea. En el aire atmosférico que penetra un suelo descompactado, podemos tener 3,500 kilogramos de nitrógeno, 1,100 kilogramos de oxígeno y 2,18 kilogramos de dióxido de carbono. Esto es en el aire atmosférico, no en los granos. Además de lo que vimos en la lámina anterior, esto es extra. Esto es cuando su suelo está descompactado y permiten que el aire atmosférico esté circulando en ese suelo descompactado. De ahí que si tenemos los microorganismos fijadores de nitrógeno, pues toman este nitrógeno del aire atmosférico y se lo dan como nutriente altamente asimilable para las plantas. Así sucede en el bosque y la selva. No estamos inventando nada. Simplemente hemos puesto atención a los ciclos biogeoelectroquímicos que suceden en el bosque y la selva y hemos replicado esos ciclos en nuestros cultivos para que así como la selva y el bosque se mantienen sanos y libres de plagas y enfermedades y se mantienen bien nutridos sin ninguna deficiencia mineral, podamos conseguir esos efectos en nuestros cultivos. Y lo podemos ver, miren, ese es un fierro oxidado que sumergimos en nuestra estación 2. La estación 2 es el cultivo de microorganismos nativos benéficos del bosque y la selva en un medio aeróbico, que es el modelo como lo reproduce Utopía Consulting Group. Ustedes meten ese fierro oxidado y a los 5 días ya se comieron el hierro, lo quelataron y lo dejaron como hierro quelatado altamente asimilable para las plantas en el biol en donde estamos cultivando la estación 2. Y bueno, este fue otro parteaguas. Uno fue el microscopio electrónico y el otro fue el análisis por metagenómica, que es lectura por ADN microbiológica. Cuando pudimos utilizar análisis por ADN de microorganismos, dejamos también los análisis microbiológicos convencionales atrás, porque no es la misma información la que se puede obtener de un cultivo de Petri que de un análisis por ADN microbiológico. Sobre todo porque nos dimos cuenta, miren, ahí está el paper también, quien les gusta los papers. En 2007, en la National Research Council Committee of Metagenomics Challenge and Functional Applications, se determinó que no todos los microorganismos pueden cultivarse en el Petri, ¿sí? De hecho, el cultivo artificial priva a los microorganismos de las interacciones con las otras especies, interacciones de las cuales dictan sus características, comportamientos y ruta evolutiva. Es decir, los microorganismos cultivados en Petri son más débiles porque los priva de sus interrelaciones.
Esto significa que lo que está en el mercado de microbiología son microorganismos más débiles que los que ustedes pueden replicar y multiplicar de la estación 1 del mantillo de la selva y el bosque. Al separar un microorganismo de este consorcio con el que él cohabita, se debilita, porque muchas de sus facultades dependen de vivir en consorcio y en armonía con el resto de los microorganismos. Si les parece que han tenido algunos beneficios con solo la micorriza, solo la Zospirillum, solo algún microorganismo que cultivan, imagínense los beneficios que podrían tener cuando cultivan a todo el consorcio con todas sus características y toda su fuerza y potencia para fertilizar la selva y el bosque y para mantener sana y libre de plagas y enfermedades a la selva y el bosque. Bueno, la metagenómica nos permite analizar a las comunidades microbiológicas en sus entornos naturales vivos. Es decir, la metagenómica sí puede estudiar los microorganismos y las relaciones de la microbiología que no puede estudiarse en el plato de Petri. Desde la perspectiva de la microbiología de la metagenómica, estudia los microorganismos que no se pueden cultivar. Es decir, en la estación 1 y 2, 3 y 4 podemos multiplicar y tener los beneficios de los microorganismos que nunca van a poder llegar al mercado, porque nunca los van a poder aislar, multiplicarlos y venderlos. De ahí la alta eficiencia de las estaciones 1, 2, 3 y 4. Esto lo supimos gracias a que estamos usando análisis de metagenómica. ¿Y qué fue lo que además nos da la análisis de metagenómica? Pues nos pudimos enterar que los microorganismos en consorcio, de hecho el 99% del consorcio de microorganismos libera nitrógeno inorgánico, con lo cual dotan a la selva y al bosque de todo el nitrógeno que necesita. Una hectárea de selva y bosque consume por lo menos 100 veces más nitrógeno que cualquier cultivo que estemos desarrollando. Pues gracias a que el 99% de los consorcios microbiológicos pueden liberar nitrógeno inorgánico. También el consorcio fija carbón, lo que hace que más rápidamente se aumente la materia orgánica del suelo, el carbón orgánico, porque no solo descomponen la materia orgánica, sino que la constitución elemental de una bacteria, por ejemplo, el 50% del cuerpo de la bacteria es carbón. ¿Y qué sucede cuando multiplicamos esa bacteria por miles de millones y lo aplicamos en 200 y 1000 litros en una hectárea de cultivo? Pues que todo el carbón, no solo del resto de cosechas, sino de los cadáveres, de toda esa microbiología, se queda en el suelo y aumenta el carbón rápidamente. Esto nos permite regenerar suelos mucho más rápido que con otras prácticas. Además, en el consorcio están los agentes de biocontrol, que son agentes fungicidas, bactericidas, insecticidas y nematicidas. Ahí en el consorcio están todos esos agentes que mantienen las plagas y enfermedades a raya para no dañar nuestros cultivos. También el consorcio, en equipo, en grupo, pueden producir auxinas, citoquininas y gibrelinas. El microorganismo en lo individual no puede producir estas hormonas, es decir, solo la micorriza, solo el tricoderma, solo el bacillus nunca jamás podrán producir hormonas o será mínima la producción. En cambio, el consorcio produce las hormonas para que las plantas estén sanas y desarrollen bien. También producen productos de adaptación al estrés que solubilizan metales pesados, aumentan la tolerancia a la sal. De hecho, tenemos pruebas de bajarle la salinidad al agua de mar, que es lo más salado que hay. Pues nuestra estación 4 baja la salinidad del agua de mar. Es para probar lo que nos dice el análisis de metagenómica, estamos haciendo esas pruebas. Producen sideróforos, produce ácido abscísico, producen ácido salicílico, que es inductor de resistencia, produce expolisacáridos y produce ACC de amiasa. Producen aminoácidos. Los microorganismos en consorcio producen los aminoácidos. Nos lo dijo ya los análisis que hemos mandado a hacer, múltiples análisis, que el agua no contiene aminoácidos y a los 8 días que es estación 2 ya contiene aminoácidos. No es magia. Los microorganismos tienen esta facultad en consorcio. Además, por lo que vea elementos, fijan carbón, liberando la materia orgánica, liberan nitrógeno inorgánico, solubilizan fósforo, solubilizan potasio, asimilan hierro, asimilan y transportan zinc, asimilan y transportan manganeso, equilibran el ciclo del azufre, asimilan y transportan el calcio, asimilan el cobre, asimilan y transportan magnesio y asimilan y transportan cloro. Por eso nunca van a haber una deficiencia
de ningún elemento en una planta, en el bosque y en la selva, porque los consorcios de microorganismos que están en el mantillo de esa selva y ese bosque están fabricando 24 horas al día, 365 días del año, toda la nutrición que requieren los miles de millones de diferentes plantas que tiene el bosque y la selva, sin que se le ponga ni un gramo de síntesis. Y miren, más pruebas, ahí está una prueba de germinación, el lado izquierdo, aún con la semilla tratada con poncho, sí, que es un potente insecticida y fungicida. Los consorcios de la estación 2, 4 y 5 superan el poncho, superan el fungicida, prosperan y miren, desarrollan una masa radicular mucho más larga, más gruesa, más extensa desde el primer día de germinación. Desde el primer día tenemos tallos más gruesos y desde el primer día tenemos hojas más anchas y mejor nutridas. Resultado, miren, de donde está el ingeniero a la izquierda, solo se aplicó el cultivo de soya sin tratamiento a la semilla. A la derecha, el tratamiento a la semilla que tiene Utopía Consulting Group para cereales. A la izquierda se aplicó 150 kilos de 1846-0. A la derecha, 75 por hectárea. A la derecha, 75 kilos de roca fosfórica mezclado con 75 kilos de 1846-0. Y miren, a pesar de tener el de la izquierda el doble de fertilizante, obviamente es una sal soluble, como se los hemos dicho, y la sal se disuelve con el agua y se pierde y se lixivia, y termina contaminando los ríos y los lagos de Lirio y el mar de Sargazo, porque ese fertilizante va a parar a algún lado, no se queda ahí en el suelo. Termina fertilizando plantas acuáticas, que es un problema en lagunas, en ríos y en los mares. Y a la derecha, miren, la fertilización híbrida de roca fosfórica con 1846-0, mucho más verde la planta, a la misma altura. La diferencia fue 1 tonelada más con el sistema de Utopía a la derecha que a la izquierda el sistema convencional. Ese es el mismo pivote de 70 hectáreas, 35 hectáreas que se sembraron el mismo día a la derecha con el sistema Utopía y 35 hectáreas a la izquierda que siembra el mismo día. El resultado, 1 tonelada menos por hectárea. Bueno, este barrilito no lo conocen, ¿sí? Creen conocerlo. Creen conocerlo. Este es el que conocen, miren, el de la derecha, ¿sí? ¿Qué le falta a este barrilito? Ahí solo tiene el carbón. Le falta lo que tiene este barrilito que dice calor, luz, agua, ¿sí? Oxígeno. El barrilito le quitaron esos elementos para únicamente dejarnos nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, zinc, boro, ¿sí? Cuando el barrilito, la ley del mínimo, publicada en 1873, perdón, por Justin von Liebig, dijo que si un factor de crecimiento es deficiente, véase claramente, si un factor, no dijo que si un elemento, no dijo que si un fertilizante, no dijo que si un nutriente, dijo que si un factor de crecimiento es deficiente, el crecimiento de la planta está limitado incluso si el resto de los factores son adecuados. La limitación se revertirá restableciendo niveles adecuados del factor limitante, no del fertilizante limitante. O sea, no se estaba refiriendo a nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, cloro, zinc, nada más y boro. Se estaba refiriendo tanto a los elementos como al agua, como a la luz, como al calor, como al CO2, como al oxígeno, como a todos los factores que determinan el desarrollo de una planta. O sea, NPK y micros apenas es el 5%. El resto de los factores tienen que ver con el 95% de la constitución elemental de una planta. Bueno, les encargamos que estudien el barrilito completo y no solamente el barrilito que tiene los puros fertilizantes. Y esta es la fórmula incompleta, de hecho la reducida, esto contiene como el 10% de información de la fórmula completa que nos dejó el doctor Edgar Quero. ¿Sí? Es el recuento de la nutrición en el orden de importancia. La primera nutrición, la más importante, es la nutrición lumínica. Y esto, como se los hemos dicho en otras conferencias, es muy fácil de comprobarlo. Ustedes en una maceta pongan la mejor semilla, la más cara del mundo, ¿sí? La que les cueste más carísimo en una maceta, pónganla a germinar en una maceta. Y pónganle el mejor fertilizante de síntesis, NPK, micros, quelatados, el más caro que encuentren. Póngaselos a esa maceta, a esa semilla que germine. Y ya que germine, métanla debajo de la cama. Y van a ver que su planta se va a morir.
porque pueden tener la mejor genética, la mejor semilla, la mejor fertilización, pero sin la luz del sol, esa planta se muere. La primer nutrición y la más importante de una planta es la nutrición lumínica. Y podemos hacer que nuestros cultivos absorban más cuantos de luz. Para eso están diseñados los protocolos de manejo de Utopía y están diseñados los planes de nutrición de Utopía para absorber más luz, ¿sí? Y luego viene la nutrición carbónica, ¿sí? La nutrición carbónica que le provee a la planta de oxígeno y carbón que constituyen el 89% de una planta de maíz en verde, ¿sí? Y con el agua conforman los carbohidratos, que es tallos, hojas, flores y frutos, ¿sí? Entonces, la nutrición carbónica también sabemos cómo aumentar la nutrición carbónica. Eso es lo que enseñamos en los talleres de nutrición cuántica y nutrición carbónica. Y sí, efectivamente, después de haber escalado el 95% de la constitución de una planta, están lo que conocemos: el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, fierro, zinc, cobre, magnesio, boro y molibdeno. 5% de la constitución de una planta verde viva. El doctor Quero nos dejó como más importante el silicio, inclusive más importante es el silicio que el nitrógeno, porque del silicio dependen que se asimilen eficientemente y se transporten todos los demás elementos, pero al silicio no se le ha dado la importancia que merece. Y luego viene la nutrición carbón mineral y orgánica, donde tiene que ver el carbón vegetal, los carboxilos, el humus y la materia orgánica que hay en el suelo, en los cuales hacen más eficiente la nutrición, la retención de nutrientes, la retención de agua, pero sobre todo la carga energética del suelo para que esté reducido y cargado de energía. Porque ustedes pueden tener todos los parámetros perfectos químicos: pH, capacidad de intercambio catiónico, todos los minerales, la compactación adecuada, y si su suelo se oxida y se queda sin energía, se arruinan todos sus aspectos químicos. De ahí que esta es otra de las materias no muy difundidas, pero que sí, Utopía Consulting Group las analiza y se las enseña en los talleres presenciales. Bueno, vamos a hacer una pasada rápida de lo que vemos en nuestro taller en nutrición. Como lo mencionamos, lo primero y más importante es la nutrición lumínica. Sin luz del sol, ninguna planta viviría, ¿sí? De hecho, no viviríamos ni siquiera nosotros, porque nos alimentamos de los frutos de las plantas. Y el ganado se alimenta del pasto, que también es fruto de la nutrición lumínica, de la fotosíntesis. Entonces, es importante la nutrición lumínica para que se dé la fotosíntesis, mediante la cual la luz se convierte en energía química almacenada en carbohidratos, que es lo que hacen las plantas, los productores primarios, convierten esa luz en alimento y en carbohidratos. Miren, esta es la fotosíntesis. Este es un video que no lo van a oír, pero se los voy a explicar, ¿sí? Miren, ahí la planta lo que está haciendo es, las raíces son las bocas de la planta y está absorbiendo agua y sales minerales. Lo que le falta a este video es que también absorbe electrones y energía del suelo. Por eso es necesario que el suelo debe estar cargado de energía. Eso que sube se le llama savia bruta, ¿sí? Que en las hojas, donde se da el fenómeno de la fotosíntesis, gracias a los cuantos de luz que tocan, las hojas son como paneles solares que absorben cuantos de luz, y a través de la respiración de la planta absorbe dióxido de carbono y nos regala oxígeno para nuestra respiración en el proceso de la fotosíntesis, que es donde, gracias a estos cuantos de luz, la savia bruta que sube de las raíces se convierte en savia elaborada, que es esa savia que están viendo en verde. Después de la fotosíntesis es savia elaborada. Esa savia es la que se convierte en flores y frutos que ustedes cosechan. Lo que quiere decir que a mayor capacidad de producción de savia elaborada, su cultivo será mucho más productivo. O sea, la fruta, granos, forrajes verdes, lo que estén cosechando no es producto del nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos. Es producto de la fotosíntesis que realiza la planta para hacer ese desarrollo vegetativo de flores y de frutos. De ahí que nos hemos enfocado en Utopía, en una eficiente nutrición lumínica, en una eficiente nutrición carbónica y en una suficiente nutrición carbón vegetal, y en tener cargado el suelo de energía para que la fotosíntesis produzca mucha savia elaborada.
Miren, aquí está la nutrición carbónica. Este esquema es muy sencillo. Están las flechas azules donde absorbe la célula el CO2 por el estómago, ¿sí? Con la luz en el cloroplasto, lo convierte en carbohidratos, en glucosa, ¿sí? Y nos regala oxígeno. O sea, a mayor cantidad de CO2 absorba, habrá más glucosa. Al haber más glucosa, habrá más flores y tendremos más frutos. De esta absorción depende nuestra cosecha. Miren, un poquito para tratar de abrir sus mentes y recablear su cerebro y crear nuevas conexiones sinápticas. Esa es la molécula de la clorofila. Y si se fijan, en el centro está el magnesio con 4 enlaces de nitrógeno. ¿Sí? Lo sabemos desde hace muchos años. Ha estado frente a nuestras narices durante muchos años. La clorofila, que es la sangre de las plantas para que haya producción vegetativa, tiene una molécula de magnesio. Tiene 4 moléculas, 4 elementos de nitrógeno, pero miren, ¿cuántos elementos de carbón? 34 de carbón y 66 de hidrógeno y 5 de oxígeno. Entonces, si la mayor cantidad de la molécula de la clorofila es carbón, oxígeno y hidrógeno, no deberíamos de estarnos preocupando por cómo podemos aumentar la absorción de estos elementos de carbón, hidrógeno y oxígeno, porque el 95% de una planta es carbón, hidrógeno y oxígeno. Deberíamos estar manejando técnicas en nuestro cultivo que nos permita aumentar esta nutrición y no solo preocuparnos por el NPK y los micros. Una lámina más, miren, la estructura química de los carbohidratos. Dígame dónde ven ahí el NPK y los micros. Los carbohidratos, ¿qué es lo que se termina constituyendo una planta al final? ¿Sí? Tallos, hojas, frutos. Vean, no hay ningún elemento de NPK ni de micros, porque la mayor parte de una planta es oxígeno, carbono e hidrógeno. Ha estado ahí delante de nuestras narices durante muchos años y no les hemos puesto atención. Miren, esta es una investigación que se hizo en aguacate. A la columna de la izquierda está ejemplificado que a mayor número de metros cúbicos de CO2, hay un mayor número de frutos en una rama de aguacate, de mango, de cualquier frutal. Lo que necesitamos para tener más frutos en cada rama es más absorción de CO2. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues asistiendo a los talleres de utopía. Miren, ahí está una rama de aguacate que tiene más frutos por rama gracias a una mayor nutrición de CO2, gracias a una mayor nutrición carbónica, vía aire y vía materia en descomposición en el suelo y vía raíces. Y se puede ver claramente qué tantos azúcares está elaborando su planta. Miren, la planta de arriba, ¿sí? En este caso fue nutrición con silicio en la parte de abajo. Al haber una mejor cobertura de silicio, se divide el rayo de luz y se hace una mejor fotosíntesis, se produce más savia elaborada, más azúcares. Los tallos de abajo están más rojos porque se les pone yodo al corte y el yodo oxida los azúcares y evidencia qué tanta savia está elaborando, qué tantos azúcares y almidones está elaborando la planta. Los tallos de arriba están más pálidos, tienen un menos color rojo porque al poner el yodo no pinta, no hay tanta producción de almidones y esta es una técnica muy sencilla y muy fácil con yodo para que vean si su planta está siendo eficiente produciendo almidones que se convertirán en las flores y frutos que van a cosechar. Bueno, los holandeses lo saben, que son los líderes en la producción mundial de alimentos. Los holandeses están fertilizando con dióxido de carbono sus cultivos y por eso es que logran 80 kilos de tomate por metro cuadrado. Es decir, el rendimiento en un invernadero de alta tecnología de los holandeses es de 800 toneladas por hectárea. Y el resto del mundo está muy lejos de esa producción. Miren, este es un video de nuestro amigo Francisco en Valencia, ¿sí? España, producción de vid del año pasado. Vean ese nivel de productividad con la biofábrica Modelo Utopía. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de esa vid es oxígeno, carbono e hidrógeno, como todos los frutos, como todo lo que cosechamos, como todo lo que consumimos. Entonces, cuando aumentamos la nutrición lumínica, la nutrición carbónica, la absorción y eficiencia en la absorción de agua y la energía absorbida por las raíces,
pues podemos tener toda esta productividad sin necesidad de aplicar fertilizantes de síntesis o inclusive reduciendo la fertilización de síntesis al punto que pudiésemos llegar a prescindir de ello. Miren Sudáfrica, el desierto de Sudáfrica, vean las mazorcas que conseguimos, ¿sí? En el desierto, con diseño hidrológico y preparación de suelo 6 meses antes. De 600 kilos que estaban cosechando por hectárea, lo subimos a 6 toneladas. Perdón, ¿sí me están escuchando? De 600 kilos que estaban produciendo en Sudáfrica, subimos a 6 toneladas por hectárea. Y miren, este testimonio también está en nuestro canal de Utopía Consulting Group. Este productor con el que trabajamos trae una mazorca de las que producían antes en el bolsillo y va a cosechar las mazorcas que conseguimos, ¿sí? Miren, sobre el desierto de Sudáfrica, con malas hierbas acompañando el cultivo. Miren, esa es la mazorca de su vecina. Vean la diferencia de lo que producían antes y lo que están produciendo con el modelo Utopía. Él dice, comparamos la diferencia, ¿sí? La mazorca de su vecina con la mazorca del área de modelo demostrativo de Utopía Consulting Group. Le preguntamos, en tu experiencia, Christopher, ¿cuál sistema es mejor? Obviamente el resultado es evidente. Él dice, es mejor de lo que hacíamos antes, mucho mejor de lo que hacíamos antes. ¿Sí? Que están sorprendidos, la comunidad está sorprendida de los resultados que obtuvieron con el sistema Utopía en el primer ciclo de siembra de maíz. ¿Sí? Entonces, aún en el desierto, capturando toda el agua de lluvia a lo largo de 6 meses, infiltrándola, reteniéndola con cobertura viva de suelo, es decir, una buena nutrición de hidrógeno y oxígeno que proporciona el agua, llegamos a este nivel de productividad. Bajamos a la mitad la fertilización de síntesis que ellos ponían y la dirigimos mucho mejor de la fertilización que ellos hacían. Entonces, una suficiente fuente de luz, que es gratis, una suficiente fuente de CO2 que viene en el aire, una alta retención de agua, que la conseguimos con el diseño hidrológico y teniendo hierba sobre el suelo para no perder la escasa agua que cae en el desierto, pues conseguimos subir de 600 kilos por hectárea a 6 toneladas por hectárea. El video está en nuestro canal de YouTube de Utopía Consulting Group para quien quiera verlo. Y bueno, estas mismas tecnologías y ciencias nos permite en el suelo de piedra de Yucatán, miren, no pusimos las piedras sobre el suelo, ese es el suelo de Yucatán. Solo tenemos piedras al norte de Yucatán. Estamos consiguiendo producir 40 toneladas de limón sin semilla por hectárea sobre esas piedras, ¿sí? Gracias a la tecnología de última generación que tiene Utopía Consulting Group. Toda esa hierba que ven ustedes sobre el suelo, se corta, se le ponen microorganismos de la estación 2 y la hierba se convierte en nutrición del cítrico sobre las piedras. Además, la estación 5 y 6, que son nutrientes minerales quelatados de alta asimilación, quedan pegados sobre las piedras y de ahí la raíz los absorbe y se nutre eficientemente. Dice la literatura agronómica que esto no se puede, pero bueno, también dice la ciencia que el abejorro no puede volar. Y miren, ese es un contenedor, ¿sí? Ya se puede producir comida en la luna sin ningún problema, habiendo energía y agua y lo que se necesita. Ese contenedor cerrado, producimos 2,000 lechugas cada 45 días. En hidroponía, esa agua está circulando infinitamente 24 horas al día, con 10 kilos es lo que necesitamos de triple 15. Solo eso se aplica a la nutrición. En 45 días producimos 2,000 lechugas dentro de ese contenedor, porque el 95% de esas lechugas son oxígeno, carbono e hidrógeno. Por eso con 10 kilos de triple 15 hidrosolubles se llega a producir 2,000 lechugas dentro de ese contenedor. Nunca le falta el CO2 porque hay un ventilador que insufla aire nuevo en la parte frontal y un extractor de aire en el fondo. Es decir, siempre se está renovando y siempre se está nutriendo con CO2.
La luz se le brinda 24 horas al día con esos luces LEDs y la nutrición está circulando infinitamente en esos tubos de PVC, es decir, nunca les falta el agua con los nutrientes, que, como lo hemos dicho, el 95% de esas lechugas es NPK y micros. Perdón, el 5% de esas lechugas es NPK y micros. El 95% es oxígeno, carbón e hidrógeno. Y bueno, miren, esta tecnología nos permitió, así se ven 24 toneladas por hectárea de maíz amarillo, la comunidad menonita de Chihuahua. La máquina tiene que ir descargando el maíz porque no tiene la capacidad de almacenamiento de tantas toneladas por hectárea. Miren, si a ustedes les sorprendió ese nivel de productividad, así estaban las mazorcas, todas 2 kilómetros medía cada surco, todas las mazorcas al mismo tamaño. Ahí está el ticket. Si a ustedes les sorprendió ese nivel de productividad, a nosotros lo que más nos sorprendió es que vean, el 98% de ese grano es carbón y oxígeno. ¿Escucharon bien? El 98% de esas 24 toneladas por hectárea es carbón y oxígeno. Nos lo dijo en análisis al microscopio electrónico. Se los voy a poner una vez más. El 98% de todo ese maíz que ven es carbón y oxígeno. Entonces, señores, si el análisis de composición elemental del grano nos dice que el 98% de nuestra cosecha es carbón y oxígeno, no deberíamos de estar preocupados porque nuestras plantas tengan una mejor nutrición carbónica, una mejor nutrición lumínica, que es lo que nos da nuestra cosecha. Bueno, y la nutrición de hidrógeno viene del agua, del H2O, ¿sí? El hidrógeno es el que proporciona la energía para sostener, entre otras cosas, la Vea, fotosíntesis. vea, 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 Victoria, vea eso. Miren, Vea. ¿cómo podemos Ah, tener bueno, una eficiente nutrición de hidrógeno? Pues revisando cómo se compone nuestro suelo, si tenemos más arena, más limo, más arcilla, porque dependiendo del tipo de suelo es cuánto tiempo el agua se queda en nuestro suelo. Entonces, si tenemos suelo arenoso, nuestros riegos deben ser cortos y constantes. Si tenemos limo, bueno, nuestros riegos pueden ser cortos y menos frecuentes. Y si tenemos arcilla, los riegos deben ser largos y muy espaciados. ¿Por qué? Porque la planta necesita hidrógeno, es más del 6% en el caso del maíz, que con el oxígeno y el carbón constituyen el 95% de las plantas. Y sí, después de todo este recorrido, llegamos a tierra conocida, a lo que nos han dicho que es lo más importante de nuestro cultivo, porque es lo que nos venden, es su negocio, señores, ¿sí? O sea, no, ellos cuidan su negocio, hacen investigación de su negocio,
publican investigaciones de sus negocios, financian universidades y centros de investigación para cuidar su negocio. Está bien, o sea, son las reglas del juego, están jugando las reglas del juego, pero es importante que un agricultor sepa que efectivamente la planta necesita nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y cobre, boro, fierro, manganeso, zinc, que deben de estar en el suelo, que los absorbe la raíz, pero la composición elemental nos ha dicho que esto solo es el 5% de una planta. Y la nutrición mineral, nosotros estamos de acuerdo, no porque haya sido mi mentor, el doctor Edgar Quero, sino porque lo hemos visto en un montón de cultivos y porque hemos conseguido pasar ranchos ganaderos de la quiebra a números azules en 3 meses y plantaciones, como los mostramos al inicio, quebradas, con altos créditos y baja productividad, las podemos rescatar y pasarlos de la quiebra a números azules gracias a que sin comprar fertilizante, aumentando la nutrición lumínica, carbónica y carbón mineral y absorción de cuantos de luz, hemos podido aumentar la productividad. Y si les damos también NPK y micros, no decimos que no sean importantes, claro que son importantes, y nos aseguramos que el cultivo los tenga. Pero lo más importante, que es el 95%, es a donde más le dedicamos atención. Y, por ejemplo, miren, esta es una mezcla de roca fosfórica, magnesita y zeolita. Solo con mezclar esas 3 rocas, ustedes van a nutrir a sus plantas con carbón, nitrógeno, silicio, fósforo, potasio, calcio, aluminio, hierro, sodio, magnesio, azufre, manganeso, zinc, boro, cobre, molibdeno, níquel y oxígeno. El oxígeno es el mineral, el elemento más importante, más que todos los demás. Pues con esta simple mezcla de 3 rocas, ustedes tienen toda esa nutrición para dársela a cualquiera que sea su cultivo en cualquier etapa de desarrollo y corrigen cualquier deficiencia. Estos minerales los que latamos y los hacemos de alta disponibilidad en la estación 5 de la biofábrica Modelo Utopía. Pero para facilitar la transición a los agricultores, les enseñamos a hacer fertilizantes líquidos. Todos los fertilizantes granulados, MAP, DAP, urea, sulfatos, nitratos, todos los fertilizantes granulados se pueden hacer líquidos. Cuando pasan ustedes un fertilizante granulado a fertilizante líquido, dejan de tener pérdidas por volatización, por gasificación y por fijación. O sea, al pasar un fertilizante sólido a líquido, se absorbe mucho más rápidamente porque penetra más rápido y llega a las raíces más pronto. Y tiene la ventaja de que lo pueden inyectar en el riego y se ahorran la mano de obra, la aplicación, para que vean que el sistema de Utopía está pensado en cómo ahorrar más dinero del bolsillo del agricultor y el ganadero y cómo aumentar la eficiencia, en este caso de su fertilizante, porque deja de tener pérdidas. Es decir, gasta menos, su fertilizante se aprovecha mejor, ¿sí? Entra rápidamente el nutriente al suelo, no se pierde y esto genera un ahorro en el bolsillo del agricultor y del ganadero. Por eso es que toda la nutrición la pasamos a líquida y tenemos soluciones madres que son nitrogenadas con microelementos, fosforadas con microelementos y potásicas con microelementos. ¿Por qué las tenemos así? Pues para hacer las formulaciones de acuerdo a lo que más nos conviene, de acuerdo al cultivo, de acuerdo a la etapa fisiológica de desarrollo de la planta, subimos o bajamos una solución madre dependiendo lo que está necesitando una planta en determinado momento. De hecho, lo colocamos, todo lo que necesita una planta se lo colocamos desde antes de que lo necesite. Porque ustedes, si ustedes le dan un nutriente a una planta un segundo después de que lo necesitó la planta, ya perdieron en productividad. Y entonces no se nos derrama el barrilito, ¿sí? Ese barrilito que tiene a 1 metro se está derramando el agua. Nosotros en preparación subimos todos esos barrotes a 2 metros y así nunca se nos derrama el agua. Es decir, cuando nosotros sembramos, con el protocolo completo ya estamos asegurando que la planta tiene todo lo que va a necesitar en todo su ciclo de vida, si es posible. Y no se presentan nunca o muy poco se nos presentan deficiencias de algún elemento o alguna característica que requiera la planta. Esta es la estación 5. Hoy por hoy los minerales de mayor absorción y mayor aprovechamiento son los minerales quelatados. En la estación 5 quelatamos minerales. El lingado cubre al elemento y ya el elemento no se atora en ningún lado. Entra rapidísimo a la raíz, rápido llega a las hojas y rápido nutre nuestros cultivos.
Por eso es que desarrollamos la estación 5. Y así conseguimos sobre las piedras de Yucatán poder producir lo que no podíamos producir antes. Producir mango sobre la piedra. Ese árbol de mango tenía 7 años plantado, o sea, tenía ya 4 años que debía de haber iniciado su producción y con fertilización de síntesis no había entrado a producción. Pero cuando empezamos a poner la estación 2, 5 y 6 en el riego, en el siguiente año inmediatamente empezó a dar flor, empezó a amarrar fruto, a cuajar, y tenemos que ahora podemos producir sobre la piedra de Yucatán lo que no se podría producir antes. Lo que dice la literatura de la literatura agronómica que no es posible, no es posible con el sistema convencional, efectivamente, estamos de acuerdo. Es imposible producir eso con fertilizante de síntesis, pero sí es posible con insumos y protocolos de manejo de la agricultura orgánica de última generación. Bueno, la estación 6 nos da una extraordinaria adherencia de los minerales quelatados. Ahí está la tabla de los diferentes insumos orgánicos. Miren cómo fue evolucionando los insumos orgánicos, fue aumentando los ingredientes activos de ácidos húmicos y fúlvicos. Y hoy por hoy la leonardita es el insumo de mayor concentración de ácidos húmicos y fúlvicos. Esto nos permite aumentar la capacidad de intercambio catiónico, la capacidad de intercambio catiónico del suelo de piedra de Yucatán, que es 0, lo subimos a un promedio de 15 con la estación 6, para que la estación 5 se quede adherida a los granes de suelo, se queden adheridos los nutrientes, y cuando la raíz esté en busca de nutrientes, haya muchos nutrientes para alimentar eficientemente a la raíz, lo que se convertirá en nuestra cosecha. Porque si no hay nutrientes adheridos a sus granos de suelo, la raíz va a estar buscando y buscando y no va a encontrar comida. Lo que da como resultado que no es suficiente con poner el fertilizante en el suelo. Debemos de asegurarnos que ese fertilizante se quede adherido al suelo y que esté ahí cuando la raíz lo esté buscando para alimentarse. Bueno, ¿qué es lo que los talleres que tenemos en Utopía Consulting Group? A la fecha tenemos estos 4 talleres. Sobre todo los más avanzados son los que damos a nuestros representantes en cada país, a nuestros técnicos y a nuestros socios. Pero el primer taller es el de agricultura orgánica de última generación, que comprende las estaciones de la 1 a la 6 de la biofábrica Modelo Utopía, en donde se elaboran toda la nutrición que necesite su cultivo y la mayor extracción de ácidos orgánicos para que esa nutrición se quede adherida a los granos del suelo alrededor de sus raíces, para que su cultivo siempre encuentre nutrición cuando la necesite, es decir, 24 horas al día, 365 días del año. En estos talleres vemos microbiología avanzada, edatología, fisiología vegetal, y son la base para poder entender el segundo taller, que es control de plagas y enfermedades. O sea, si bien tenemos y les enseñamos cómo elaborar los mejores insumos para controlar plagas y enfermedades, primero les enseñamos cómo deben de manejar sus cultivos para no tener plagas y enfermedades, o para tener un mínimo de plagas y enfermedades que sea fácilmente controlable. Ese es nuestro segundo taller. Y luego viene el taller de nutrición cuántica, nutrición carbónica y carbón mineral. O sea, si ya vimos que el 95% de la planta es oxígeno, carbono e hidrógeno, y que el 98% de la composición elemental del maíz es oxígeno y carbón, lo más lógico es que estudiemos y aprendamos cómo aumentar la nutrición lumínica, que es la nutrición cuántica, la nutrición carbónica, la nutrición carbón mineral, y cargar de energía nuestro suelo y nuestros cultivos. Esto es lo que vemos en el tercer taller, donde además vemos el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbón, el ciclo de fósforo, del azufre, los ciclos biogeoquímicos que nos apoyan a tener una alta productividad porque aumentan nuestra nutrición lumínica y carbónica, de hidrógeno y de energía, de electrones que absorbe la raíz en el suelo. Y ya para la especialización de nuestros técnicos y socios y asesores, tenemos los protocolos de manejo de cada cultivo. Cada cultivo tiene sus particularidades, tanto de nutrición como de podas, como de manejo, y para eso tenemos este cuarto taller, que es toda esta ciencia que hemos investigado a lo largo de todos estos años, la tenemos plasmada en los protocolos de manejo, en donde cualquier productor en cualquier parte del mundo, simplemente con seguir los pasos del 1 al 9, puede tener su
máxima productividad utilizando la biofábrica Modelo Utopía. También tenemos nuestras consultorías, ¿sí? Damos consultorías a ranchos y a fincas. Esto inicia con un diagnóstico del rancho o de la finca para ver qué están produciendo, cómo están produciendo, cuáles las debilidades, cuáles son los errores que están cometiendo. Y luego montamos nuestra biofábrica, ¿sí? En esa finca, en ese rancho, en esa unidad productiva. ¿Por qué? Pues con la biofábrica es con la que vamos a fertilizar y a nutrir todo tipo de cultivos y a controlar plagas y enfermedades. Les elaboramos un traje a la medida de cada finca. Ninguna finca es igual a otra. Cada finca tiene sus particularidades de acuerdo a la maquinaria, equipo, riego o no tiene riego, de acuerdo a lo que tenga. Es que diseñamos su protocolo de manejo y su calendario de aplicaciones específico para cada finca. Eso es lo que hacemos en una consultoría y bueno, las dos ejemplos que les mencionamos al inicio de la huerta de mangos que prácticamente estaba yendo a la quiebra esa plantación, la sacamos en un periodo muy corto a números azules, de números rojos pasó a números azules, obviamente siguiendo paso a paso y apegándose a las recomendaciones de nuestros protocolos. Y el otro ejemplo del rancho que estaba quebrado, que las vacas daban leche, carne y lástima, que eran de triple propósito. Gracias a nuestro experto en ganadería, David Millán Melgar, en 3 meses ese rancho pasó de la quiebra de números rojos a números azules. En lugar de tener 70% de tallo y 30% de hoja, los números cambiaron a 70% de hoja, que es la más nutritiva, y 30% de tallos. Y no solo se regeneró el ganado y produjo leche de mejor calidad, sino que al ganadero, al dueño de la finca, le sobró terreno y lo rentó y ahora está haciendo pacas para vendérsela a los demás ganaderos. Es decir, David consiguió que en 3 meses le sobrara la comida de primera calidad y dejara producir comida, estaba verde, pero un pasto que no nutre. O sea, el hecho de que tengan pasto no es el éxito de la ganadería. La calidad de ese pasto es el éxito de la ganadería. Y esto David lo hace muy rápido y muy eficientemente. Tenemos membresías para quien le interese, ¿sí? La membresía, un pago anual de $1,000, tienen derecho al diagnóstico de su finca a distancia. Podemos ir físicamente, pero deben cubrir sus gastos. Les hacemos su protocolo de manejo específico, su traje a la medida. Les acompañamos. Aquí tienen línea directa conmigo y con David en el caso de las fincas ganaderas. También tenemos este servicio para quien le interese. Y lo último que hemos hecho, tenemos asociación productiva. Sí, ya tenemos, de hecho vamos a arrancar el lunes con el diagnóstico de lo que será la primer granja integral de producción de alimentos. Produciremos hortalizas, frutales, huevo, pollo de carne, cerdo, leche. O sea, quien quiera participar podrá tener los videos a distancia o quien quiera presencial también puede participar. Están a tiempo para ver la génesis de lo que será la primer granja totalmente autosustentable en Yucatán y que después podrán verlo ahí, si no pueden asistir a la génesis y cómo se va desarrollando, pueden integrarse en cada momento o después podrán visitarla. Y también tenemos en Costa Rica ya una asociación donde montaremos todos los productos, o la mayoría de los frutales, de los cultivos que se hacen en Costa Rica, para que puedan verlos, para que puedan cualquier época del año ir y ver cómo se está llevando, cómo está funcionando. De hecho, tendremos nuestro taller práctico teórico de nutrición cuántica en el mes de julio. Ya les estaremos avisando en Costa Rica. Y bueno, las que han iniciado México y Costa Rica, sí, ya tenemos estas fincas escuela, donde probablemente después se conviertan en la Universidad Utopía de México, la Universidad Utopía en Costa Rica. Seguimos buscando en los demás países, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en los países donde tenemos presencia, pues que haya la finca adecuada. Esto tiene que pasar por un riguroso análisis, que tengamos los acuerdos pertinentes y haremos de esas fincas una finca modelo donde cualquier persona de su país pueda visitarla y pueda ver los sistemas funcionando de Utopía Consulting Group, los protocolos de manejo. Y de hecho estaremos en aptitud, esperamos de recibir alumnos por veranos o por todo el año para quien se quiere especializar en
el sistema de producción de alimentos orgánicos de plantas sin venenos de Utopía Consulting Group Internacional. Bueno, esa es la presentación que teníamos por ahora. Muchas de las preguntas que nos han hecho en nuestras redes, pues tratamos de ponerlas en esta presentación para que quede más claro lo que hace Utopía, a qué se dedica, cómo llegamos a estos resultados y cuáles son los servicios que prestamos. Si tienen alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Bueno, de veras, Pedro, agradecer, ¿verdad? La información. Le digo que me sorprendió gratamente. Creo que las palabras mías, bueno, ahí tuve unos mensajes que me estuvieron diciendo lo mismo, ¿verdad? De hecho, la primera solicitud, Pedro, que nos hacen en buena hora es compartir esta información. Entonces ahí le agradezco si nos pasa ahí, ¿verdad? Lo que corresponde, el enlace y demás, para que inclusive había gente muy interesada de la zona eh, norte del país y me informaron que a última hora no pudieron llegar, pero que sí les interesa muchísimo, ¿verdad? Ver la información. Entonces ahí lo apreciamos, ¿verdad? Entonces no veo muchas consultas, más bien me gustaría ver si alguno tiene ahí a bien hacerla con confianza, ¿verdad? En vivo, como decimos. Entonces, más bien, si alguna, lo que quieran compartir, hay 46 conexiones. Bueno, para los que no me ubicaron al principio, mi nombre es Claudio Castro, estoy en Costa Rica, ¿verdad? Y ha sido un gusto con Pedro, pues armonizar ahí, sincronizar acciones. Nada más de el 11 de noviembre que estuvimos en la Universidad Nacional de Costa Rica y de ahí para acá, en ese corto plazo, fue noviembre anterior, ha sido excelentes resultados. Entonces, más bien por ahí, ¿quién le gustaría hacer algún comentario o hacer alguna consulta? Cualquier cosa ahí que levante la mano. Vamos a ver, por aquí estamos con una consultita. Entonces, para entender, ok, ¿dónde estaba? Si la estación 2 tiene un pH de 3,5 y se aplica pura en grandes cantidades, podría tener un efecto herbicida y o supresor sobre cultivos de cobertura deseables. Es que vamos a ver si lo puedo extender un poquito más. Esto se me hizo. Ok, vamos a ver qué tal. Llamada finalizada. ¿Qué? Llamada finalizada. Entonces, un Llamada supresor sobre. finalizada. Entonces, Pedro, ¿qué aporte tienes eso sobre el pH de 3,5 que Sí, se miren, menciona? eso nos lo preguntan en todos los talleres, ¿no? Efectivamente, la estación 2 prácticamente en 2 días baja, sea cual sea el pH que tengan. Así tengan pH de 10 en agua, baja un pH ácido de 3,5, 3,4. Y efectivamente quema plantas, quema hojas tiernas, ¿sí? Por eso tenemos el protocolo de manejo y la dosificación para que no quemen plantas. Siempre, siempre en agricultura orgánica están buscando que haya un herbicida orgánico. Les tenemos malas noticias, nosotros nunca vamos a crear un herbicida orgánico. Porque cuando ustedes aplican un herbicida, efectivamente trabajan menos, ¿no? O sea, se suben a la hamaca a mecerse porque ya no tienen que hacer control de arbences. Pero el hecho de que deje salir hierba, o más bien dicho, cuando el suelo está dando hierba constantemente, es porque está vivo, porque está generando biomasa y esa biomasa está retornando al suelo nuevamente. Si está saliendo hierba y esa hierba está regresando al suelo, el suelo se está autofertilizando con esa hierba y mantiene su materia orgánica y su fertilidad. Cuando ustedes aplican un herbicida, rompen ese ciclo de autofertilización del suelo y el suelo empieza a degradarse porque ya no hay esa emergencia de materia orgánica y ese retorno de materia orgánica, que es un ciclo natural y normal del suelo. Entonces, efectivamente, sí va a quemar las hierbas, pero la siguiente generación de hierbas se va a venir más fuerte y más alta, porque además de quemar las hierbas tiernas, van a fertilizar el suelo con la estación 2 y el trabajo que se quieren ahorrar por quemar las hierbas va a ser después trabajo doble, porque al hacerse más fértil el suelo con la estación 2 va a venir una emergencia mucho mayor, porque el suelo va a ser más fértil y va a salir más hierba. Así que lo siento mucho, señores, Utopía Consulting Group no suprime la emergencia de plantas, al contrario, la alentamos. Tenemos técnicas como la control de hierbas en luna llena para que trabajen menos, si es lo que están buscando, subirse a la hamaca y trabajar menos, pero no estamos
en la posición de crear herbicidas, aunque conocemos algunos, pero no, el suelo tiene que estar vivo, el suelo tiene que estar cubierto, ¿sí? Que es la función de las hierbas, y el suelo tiene que estarse autofertilizando y autofecundando constantemente con la emergencia y el retorno de las hierbas al suelo. De hecho, para todos compartirles, ¿verdad? Que algunos videos que he visto ahí de Pedro, es impresionante cómo cultivos, qué sé yo, de cítricos, lo que nosotros generalmente llamamos malas hierbas, o bueno, en el mundo orgánico generalmente se le dice buenasas, entonces más bien ahí se mete ganado, ¿verdad? A que hagan un control, lo que queda ahí se pasa a motoguadaña y automáticamente se están alimentando los animales, ¿verdad? De más de 100 plantas diferentes, entonces no necesitan otros requerimientos ahí de antibióticos o demás de síntesis, ¿verdad? O químicos, entonces para que lo tengan presente. Nos preguntan desde Y mira, Perú, un poco para perdón, abundar en esto, Claudio, miren, lo acá, que hacemos en nuestros talleres, los que han asistido, es recableamos el cerebro de los asistentes. así es. Creamos nuevas conexiones sinápticas. Entonces dejamos de ver a las hierbas como un problema y empezamos a verlas como un aliado. Mejor aún, los que ya vieron los videos de ganadería orgánica regenerativa 4.0. La hierba es plata, es dinero, señores, ¿sí? O sea, todo lo que ustedes ven como un problema como hierba, lo pueden convertir en huevo, en carne de ave, en carne de cerdo, en carne de borrego, en carne de vaca. O sea, es dinero. O sea, una hectárea de lo que llaman malas hierbas, ¿sí? A 1 metro de altura prácticamente se podría convertir en el alimento de 10 vacas. Y saquen cuánto sería que vendieran esas vacas en el mercado. O sea, la hierba es plata, señores. Deben de cambiar su manera de verlas, deben de dejar de verlas como un problema y deben de verlas como lo que son, dinero que puede llegar a su bolsillo cuando las manejan adecuadamente, produciendo con esas malas hierbas orgánicas, huevo, carne de ave, cerdo, borrego o vacas. Adelante, De Claudio. hecho, ¿verdad? Gracias a Pedro, yo estoy ahí va a buscar ovejas, ¿verdad? Para no usar la motoguadaña, sino en el cultivo de pimienta, meter lo que son ovejas, que no son rameros, comen al suelo. Entonces ahí estamos muy interesados en eso. Pedro, nos consultan o le consultan a usted, Pedro, ¿cuándo viene a Perú? Miren, Perú, estamos pensando ir en octubre, estamos organizando la logística. Por favor, manden un WhatsApp a ese número, ¿sí? Vamos a hacer un grupo de WhatsApp para organizar el taller. Viene el taller de Perú, que estaremos en octubre. En Guatemala estamos pensando hacerlo en en septiembre, ¿sí? Son los talleres que vienen de 2 países que vamos a abrir apenas. Y bueno, los países donde ya vieron el primer y segundo taller, pues esperamos agendar el tercer y cuarto taller posteriormente. Ya en Costa Rica viene el tercer taller en julio, creo que será la última semana de julio. Estoy revisando la agenda porque aparte, pues espero que me acompañe mi familia y que lo aprovechemos de vacaciones y que conozcan ese maravilloso país como todos los de Latinoamérica. Pero probablemente la última semana de julio estaremos impartiendo, que será un taller teórico práctico. Haremos diseño hidrológico, preparación de cepas, aumento de fertilidad del suelo. O sea, será el primer taller práctico que tendremos y al que están todos invitados. De hecho, hay alguna De, gente de Chile que nos dijeron que van a venir a Costa Rica exclusivamente a tomar ese taller. de hecho, según Ana Victoria de Perú, dice, sí, por favor, Perú los espera. Y Daniel Eduardo Alvarado pregunta, ¿y a Colombia cuándo? O sea, que cuándo regresa ya a Colombia. Ya, hace poco fue, pero ya lo están solicitando otra vez. Sí, miren, o sea, sí les encargamos que cuando tengamos taller hagan el esfuerzo por asistir, porque sí, oiga, me acabo de enterar o no pude ir. O sea, normalmente vamos 1 o 2 ocasiones a cada país, porque obviamente todos quieren que hagamos los talleres presenciales y pues ya con los países que tenemos trabajamos, pues apenas nos dan los meses. Yendo un país por mes, prácticamente llenamos el año. Entonces, probablemente estamos armando un taller en Colombia especial para palto, para aguacate, sí, para pimientos en zonas frías, que probablemente sea entre agosto y septiembre, pero ya les estaremos avisando creo que va a ser cerca de Cali. Ya están arrancando los módulos de transferencia de tecnología. Miren, lo que nos gusta hacer a nosotros es que primero
ponemos el módulo de transferencia de tecnología, donde un área de cultivo la tratamos con nuestro sistema y demostramos que funciona. Y ya que está funcionando y que los asistentes al taller pueden ir a ver, tocar, oler, probar la fruta o la plantación o la ganadería, entonces es que hacemos el taller, porque no nos gusta solamente dar la teoría. Los que han asistido a nuestros talleres saben que hay un día de práctica de campo donde salimos y vemos los resultados. Así ¿Por es. qué? Porque nada recablea más su cerebro que vean con sus propios ojos que este sistema funciona, que lo que han visto en videos es verdad y es mejor aún en vivo porque pueden quitarse todas sus dudas, todas sus preguntas son aclaradas y ahí es que cambian su manera de pensar, cambian la manera de ver su finca, su cultivo y es donde se pueden hacer más rentables. Alejandro, acá de Costa Rica, bueno, hace poco lo vimos, dice que se han hecho investigaciones para aprovechar la gallinaza o excremento de gallina en estación 5 o 6. Eso como una forma de aprovechar los recursos locales. Sí, miren, de hecho estamos trabajando con una empresa en México, la sexta productora de huevo a nivel nacional y con ellos estamos siendo capaces de procesar 100 toneladas de gallinaza por día, única y exclusivamente inoculándola con la estación 4. O sea, lo único que hay que hacer no solo a la gallinaza, cualquier estiércol se inocula con la estación 4, se deja reposar 30 días y en 30 días ese estiércol es composta. Sin moverla, sin voltearla, sin un desgaste de maquinaria o de personal, sin calentamiento, sin pérdida energética, obtenemos un excelente fertilizante únicamente inoculando el estiércol con la estación 4. Y en ganadería sanitizamos corrales, precomposteamos el estiércol de la ganadería con la estación 2. Ah, gracias. Lucio España dice, ¿qué diferencia hay en cuanto a microorganismos de estación 2 aeróbica y anaeróbico? La diferencia es como del cielo a la tierra. Mm. Miren, los que ya, bueno, todos los que han estado en nuestros talleres, lo que hacían antes eran microorganismos anaeróbicos, ¿sí? No me dejarás mentir, Claudio, Así es. que no tienen la eficiencia de los microorganismos aeróbicos. ¿Por qué? Miren, señores, muy sencillo. Nosotros queremos que lo que sucede en la selva y el bosque suceda en nuestras fincas y en nuestras plantaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la selva y el bosque se fertiliza y se mantienen sanas sin ninguna intervención humana, sin que nadie le ponga ningún insumo de síntesis ni orgánico, porque a la selva y el bosque no solo no se le pone MAP, ni DAP, ni sulfatos, ni agroquímicos, ni herbicidas, ni fungicidas. A la selva y el bosque tampoco se le pone composta, bokashi, supermagros, fosfitos, tampoco se le pone nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace que la selva y el bosque estén tan fértiles, tan nutridos, sin deficiencias y sin plagas y enfermedades? Pues los consorcios microbiológicos que hay en el mantillo de la selva y el bosque son los que hacen la mayoría de todas esas funciones para mantener a la selva y el bosque bien nutrida y sana. Pregunta, señores, seamos lógicos, ¿sí? Aquí vamos a recablear unos cuantas conexiones sinápticas de su cerebro. ¿Los microorganismos en la selva y el bosque están viviendo en un medio aeróbico o en un medio anaeróbico? Todos fuimos a la selva y el bosque a recoger microorganismos. Todos vimos que efectivamente viven en la oscuridad, viven en 50% de humedad, pero ¿acaso no vimos que viven en un medio aeróbico? O sea, ¿no nos dimos cuenta que hay aire fluyendo en el suelo de la selva y el bosque todo el tiempo? Entonces, su medio mediante el cual ellos viven y trabajan y son eficientes, produciendo toda esa fertilidad, es el medio aeróbico. Es lo que hacemos en Utopía diferente a las demás técnicas orgánicas. Nosotros imitamos a la selva y el bosque, sus procesos biogeoelectroquímicos, y los reproducimos en la estación 1 y en la estación 2. Y no solo los imitamos, los hacemos más fuertes en la estación 3 y 4. ¿Por qué, señores? Porque miren, ustedes quieren poner a pelear unos microorganismos que debilitaron por falta de oxígeno en su reproducción y quieren que se pongan a pelear con unos superpatógenos que son insectos y plagas que se han hecho más fuerte a lo largo de aplicaciones de fungicidas, insecticidas. Cuando aplican un pesticida, el insecto y el hongo se vuelve más fuerte. El 5% que sobrevive se hace más fuerte ese pesticida y por eso tienen que aumentar la dosis del pesticida y luego aumentarla más porque se siguen haciendo resistentes los patógenos.
hasta el punto en que esa molécula ya no funciona y cambian de molécula para seguirlos matando. O sea, no se dan cuenta que con cada aplicación los están haciendo más fuertes. Y bueno, un súper insecto y patógeno y hongo patógeno que lo han hecho más fuerte cada día en cada aplicación de pesticidas, quieren que un hongo, que un microorganismo natural de la selva y el bosque, sin hacerlos más fuertes y quitándole el oxígeno, que es su fuente de energía, se enfrenten a esos superpatógenos y les ganen. Obviamente que por eso no han conseguido que les ganen, porque es como que están haciendo pelear un peso pluma con un peso pesado. Es mucha la diferencia, no le van a poder ganar. Por eso no solamente lo reproducimos en su medio natural, que es el medio aeróbico, sino que además les aumentamos la comida a tal punto que los hacemos más fuertes para que sea un peso pesado contra un peso pesado y que sí puedan controlar plagas y enfermedades. Por eso es que nosotros imitamos a la naturaleza y la reproducción, los microorganismos en el suelo de selva y bosque se están reproduciendo en un medio aeróbico. Por eso nosotros no le quitamos el oxígeno en la reproducción. Por el contrario, lo hacemos más eficiente para que se aumente la población, para que se aumente la velocidad de reproducción y se aumente la fuerza de los microorganismos. Por eso es que nosotros con nuestros cultivos aeróbicos estamos teniendo muchos mejores, más resultados y en un tiempo más corto en cultivos como los que les mencionamos al inicio. Bien, gracias. Pedro Marco Antonio lo saluda y dice, los guerreros verdes siempre presentes. Y posteriormente también comenta, esperamos el curso de nutrición cuántica. Bueno, saludos a todos los guerreros verdes, saludos a la doctora Elena Kahn, que hacen una extraordinaria labor de difusión para los campesinos, los agricultores de bajos recursos que de manera digital le hacen llegar toda esta información. Y probablemente, bueno, probablemente sí, lo tengamos en el mes de septiembre. El detalle de que pues va a ser en Cancún y las instalaciones son un poco caras, pero están invitados. Ah, ok. Y Jonathan, vea, ya aquí está evolucionando. Ya Jonathan se le ocurrió algo, dice, paletizan las arbences. O sea, se refiere a que si peletizamos las arbences. Sí, peletizar es la palabra correcta, sí. Miren, no las peletizamos, pero cada 8 días nuestras arbences reciben la nutrición de las estaciones 2, 4 y 5, que da como resultado que las arbences que salen entre nuestros cultivos están mucho mejor mineralizadas, más vitaminadas, con más proteína y con más energía que las arbences convencionales. Por eso es que los pollos, los borregos, los cerdos, las vacas engordan más rápido, ganan más kilos y producen más leche alimentándose de las arbences que fertilizamos de manera orgánica dentro de nuestras plantaciones. Es decir, la nutrición que va al cítrico, que va al mango, que va a la palma, no solo va para la plantación principal, que es la fruta, también esa nutrición la aprovechan las arbences y se convierten en arbences mucho más nutritivas que una arbense tratada con fertilizante convencional. Por eso es de que arbences más nutritivas, más mineralizadas, dan como resultado gallinas, cerdos, borregos, vacas, más mineralizadas, sin deficiencias minerales, lo que hace más productiva a la especie animal. Por eso es de que simple y sencillamente con arbences podemos engordar ganado y producir más huevo, leche y carne que con un concentrado que están comprando carísimo además. La arbense es el alimento más barato que puede tener un ganadero, porque no les cuesta nada que les salgan arbences en sus cultivos. Y esa arbense orgánica se convierte en la alimentación de la ganadería. Ok, bueno, de hecho acá los interesados en Perú ya están preguntando hasta la ciudad. Yo sé. Y también dice saludos, Máster Pedro, saludos desde Los Reyes, Michoacán, México. Muchas gracias. Saludos de regreso también. Entonces ahí cuando tenga lo de Perú, ahí les informa. Y de hecho, pues José Luis nos está haciendo ahí, bueno, José está insistiendo, qué bueno, ¿será que nos pasan la presentación? Entonces ya ahí en buena hora que Pedro nos informe cómo, ¿verdad? Para hacerle llegar ahí a los diferentes interesados, que en buena hora se aprecia que tengan ese deseo, no solamente de haber escuchado o haber consultado esta información, sino que además de eso quieren repasarla en su día a día
para estar aplicando los conocimientos que usted amablemente nos ha transmitido. Con esto, por lo menos, lo que corresponde a consultas y demás, termina. Tal vez yo quisiera acotar la diferencia entre, como un ejemplo vívido, lo tuvimos en la Universidad Nacional. Uno de los participantes quiso hacer un mix, ¿verdad? Y resulta ser que entonces sometió ahí unas piedras para hacer el proceso, lo que era harina de rocas y demás, y no le creó las burbujas y demás que vimos en taller, ¿verdad? De la reacción que está haciendo con los microorganismos bajo el método aeróbico. Y consultó que por qué. Y Pedro le contestó ahora lo mismo de acá, pero lo más interesante es que como testimonio vivo, los que estuvimos en este taller, podemos decirle que él se extrañó de que, con solo decía él, la diferencia de que fuera el tradicional, el método que él tiene, ¿verdad? Resulta ser que no le reaccionó como él esperaba. Así que eso fue un ejemplo vívido, ¿verdad? De lo que estamos mencionando, de la diferencia que es del cielo a la tierra, como Pedro lo rescató, entre lo que es el sistema aeróbico y anaeróbico. Pedro, no sé si en buena hora hay unas palabras de cierre, de estímulo a todos los que estamos en este mundo y estamos luchándola por aplicarnos a sistemas como los que usted en buena hora a través del tiempo ha investigado, nos ha compartido hoy. Algunas palabras de ánimo ahí para seguir en esta lucha. Sí, miren, recuerden que hemos creado un sistema que es mucho más barato, como ya lo han constatado quienes han asistido con nosotros. Es mucho más fácil, sobre todo. O sea, no tenemos que estar moviendo grandes volúmenes de estiércol, de materia orgánica, de tierra. Todos los insumos que hacemos son líquidos, en presentación líquida, lo que quiere decir que lo pueden inyectar en el riego y se ahorran la mano de obra de la aplicación. O sea, hemos hecho el sistema más sencillo, más económico y con muchos mejores resultados, como los dos ejemplos que les dijimos al principio. O sea, en un lapso corto, o sea, corto de tiempo, en un mes, mes y medio, su finca es otra, siguiendo paso a paso las recomendaciones con la biofábrica Modelo Utopía y cada paso del protocolo de manejo que tenemos. Entonces, hemos hecho algo más sencillo, más económico y mucho más eficiente para que puedan transitar eficientemente del modelo convencional al modelo orgánico. Eso va a representar que con menos inversión van a tener mejores cosechas y van a tener más plata en el bolsillo quienes quieran participar de nuestro sistema. Y también les decimos que obviamente la mejor manera de aprender el sistema es asistiendo a un taller presencial. Si bien tenemos la academia virtual y hay videos, nada se compara con el taller presencial porque tenemos la dicha, la ventaja de poder recablear su cerebro y que vean más fácilmente que esto es posible, que pueden ser altamente rentables con un mínimo de esfuerzo y un mínimo de inversión. Los esperamos a todos en nuestros talleres y en nuestros siguientes webinars que les estaremos compartiendo y esperamos que todos, absolutamente todos, como se los hemos dicho, a todos los que se dedican a la producción de alimento, les deseamos abundantes cosechas, que tengan la mejor de las noches y que tengan el mejor de los éxitos en todos sus proyectos. Un saludo, Pedro, desde La Paz, Baja California Sur. Saludos, Andrés. Cualquier cosa, recuerden que en Costa Rica, ¿verdad? Está la parcelita, la finquita mía de 2 hectáreas, que está con vainilla y pimienta, especialmente en Sarapiquí, en Río Frío, donde pueden ver ya el modelo en acción. Y también los que ocupan los suprasuelos, en Costa Rica lo tenemos disponible tanto en la finquita como en San Pablo de Heredia. Entonces, no sé, en el caso de Manuelita, si gusta, como la otra vez que había pedido activar las cámaras, sacar alguna fotografía, Manuelita, usted nos indica. Si tomas la foto del webinar, Manuelita, por favor. Ahí tendrían que en buena hora solicitarle que activen las cámaras para que Manuelita entonces nos visualice y ¿Podría pueda. dejar de presentar, por favor, licenciado? Ok, ok. Ah, ¿Qué pasó, Pedro? ¿Te perdiste? fui Voy a por mi buscar ingeniero, ayuda, es que mi no está muy ingeniero práctico la en tecnología. redes. Yo no soy millennial.
Eduardo, si gusta que está levantando la mano, si quiere nos menciona algo mientras. Saludos para Pedro y todo el personal de allá de México y de América Latina, desde Pibijay, Magdalena. Excelente, gracias. Jorge Don Romero nos Eduardo dice, "Hay Payares, posibilidad esperamos vernos pronto por allá para apoyarle en el desarrollo de su región. Un abrazo fuerte para todos, Pedro. Acá te esperamos. Claro, nos ponemos de acuerdo para visitarlos y apoyarle ahí con el desarrollo. Ya mi activen por favor ingeniero las cámaras, si les es en posible, para electrónica que ya está. aparezcan. Bueno, Si ponen su cámara para la foto del webinar, por favor. no, hombre, que yo tampoco soy millennial. Yo no doy para... Estoy solo aquí enredado con este teléfono. Sí, yo tengo a mi hijo aquí al lado, que es el que se encarga de eso. Oye, ya los míos ya no me acompañan, están por fuera, ya están son mayores, no están aquí en este momentico. No, hombre, qué bueno. Lo esperamos por Panamá, que venga por acá para reforzar esos conocimientos. No, hombre, con mucho gusto, con mucho gusto. De pronto nos podemos ver en Costa Rica también. Puedo visitar Ok. allá. Les esperamos en julio, si Dios quiere. Sí, Claro, señor. están todos invitados. Claro, bueno. Bueno, Me alegro, me alegro. ahí en Panamá también esperamos ya arrancar los módulos de transferencia de tecnología para luego tener los talleres en Panamá. Ah, ok. Fantástico. ¿Con quién se van a apoyar? ¿Con qué institución? Estuvo una persona en nuestro taller en Colombia, de ahí de Panamá, y él está buscando las áreas de prueba para iniciar los protocolos. O sea, nos gusta que con el taller ya vean resultados en cultivos para que vean que funciona en campo. O sea, que no solo vean la teoría, sino que vean ya funcionando en cultivo los resultados. Por ejemplo, yo que estoy directamente con los centros educativos de los IPT agropecuarios, y ellos tienen también ciertas áreas de terreno que se pueden aprovechar para emprender y poner en práctica esas innovaciones tecnológicas, ¿no? Sería bueno. Sí, mire, nosotros estamos abiertos a trabajar y participar con quien tenga interés, ¿verdad? Y obviamente cuando hacemos las visitas, pues tratamos de aprovechar lo más que se pueda. Si hay alguna escuela o una universidad o centro de investigación que quiera, participamos con ellos y listo, ¿no? De hecho, acá en México tenemos ya participaciones con varias universidades y estamos apoyando inclusive en los desarrollos, la más avanzada, les apoyamos en el desarrollo de planes de estudios más completos, pero depende de la apertura de cada universidad. Es fantástico. Bueno, cuando se dé la oportunidad y que visiten acá o se haga de Costa Rica a Panamá, con mucho gusto, ese enlace de esa comunicación, estaríamos dispuestos también a involucrarnos ahí. Ahí apareció mi número de celular, si me manda un WhatsApp para estar en comunicación y igual y nos ayude a organizar allá lo que vamos a desarrollar en Panamá. Ah, está bien, ¿cómo no? Bueno, Yo estoy en el grupo de WhatsApp, yo estoy en el grupo. Ah, ok. Bueno. Y las informaciones y los webinars que has aportado, como también estoy atendiendo otras actividades, pero sí, ya ahora vi que no me voy a perder más este punto de encuentro acá. Jorge, y para todos los que gusten, ¿verdad? Tanto de Costa Rica como de otros países, también ahí está en la invitación y está ahora también mi número telefónico acá, ¿verdad? Nada más ahí va el 506 y el número. Y cualquier cosa también, si podemos compartirles algo, pues con todo gusto, ¿verdad? Ahí quedamos a la orden también. Está bien, ¿cómo no, ingeniero? Licenciado, doctor, estamos a la disposición también en apoyarlo. Bueno, muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ok. Gracias a todos y los estaremos invitando al siguiente webinar. Que pasen una buena noche. Igual, que lo pasen bien. Ok, ingeniero.